Alejandro, dejamos en el aire muchas cosas que están en tu libro y yo quería empezar esta segunda parte de la conversación preguntándote por algo que dices en él. Dices que en el momento en que hacemos algo que nunca hemos hecho antes, ya estamos en el camino de la curación. El efecto sorpresa es muy importante, ¿no? Cierto, cierto. Es decir, que vivimos con círculos viciosos de hábitos. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos sexuales y hábitos corporales. Entonces, cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos, porque en el fondo somos tan infinitos como el universo. Pero la familia, la sociedad, la cultura, nos ponen un molde. Cuando nos salimos del molde empieza la curación. Y no solo eso, hay que hacer algo que nunca haya hecho uno y mientras más difícil, mejor. Además, y eso también lo insinúas en el libro, cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, el sujeto, yo, la persona que sea, vuelve a interesarse por el mundo. Y en ese momento, añades, se produce la irrupción fulgurante de la poesía. Cierto, claro. Mira, Castaneda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castaneda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa este director porque vendía los periódicos a gente que trabajaba con él. Y cuando se acercó al automóvil a venderle a uno de sus empleados, el empleado no lo reconoció porque no pudo imaginarse que su director estuviera vendiendo periódicos en la calle. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje otro, no eres tú. Y es una maravilla. Descubres nuevas energías en ti. El sentido del humor también parece ser muy importante en tu método psicoterapéutico. Tú pones continuamente en tela de juicio tus propias enseñanzas, incluso en el momento de la sanación, ¿no? Cierto. Wittgenstein, el gran filósofo del siglo XX, dijo, el saber y la risa se confunden. Es decir, el que no tenga sentido del humor no puede ser terapeuta. Freud fue uno de los primeros en ver la risa, escribió un libro sobre la risa. Y los psicoanalistas que lo siguieron lo ocultaron durante años, que Freud se había ocupado de los chistes. Pero es muy importante, la risa es una descarga de la racionalidad formidable. Vamos con uno de los núcleos de tu doctrina, Alejandro. Tú siempre te has negado a predecir el futuro y de hecho no utilizas el tarot en absoluto para adivinar el futuro. Y dices que cuando tú te imaginas el futuro, lo modificas o lo creas. Y ahí entra el problema del libre albedrío, el problema de la programación. Sí. Mucha gente tiene un guión de vida inconsciente y a eso se deben sus problemas, ¿no? No solo eso, sus muertes también. Tú le preguntas a una persona, ¿cuándo te vas a morir? ¿A qué edad? Y hay personas que dicen a 40, a 60. Mi padre me dijo a los 86. Le dije, ¿y por qué? Porque mi madre se murió a los 86. Ah, bueno, él tenía un Edipo espantoso. Entonces le dije, te voy a desprogramar para que no te mueras a los 86, una programación cerebral. Se murió a los 100. Le alargué la vida. Tenemos programaciones. Mi mamá tuvo su primer hijo cuando tenía 17. Yo a los 17 iba a tener mi primer hijo. Mi mamá tuvo su primer hijo a los 40. Ah, me queda tiempo, tengo 30, todavía me queda tiempo. Es decir, nos programamos imitando familiares, imitando cosas así. Nos programamos en muchas cosas. Yo soy una vidente y te digo, querido amigo Dragó, ten cuidado porque mañana te vas a quebrar una pierna. Si tú me crees un poquito, te la quiebras y yo tengo un cliente. Bueno, y eso es también lo que sucede, por ejemplo, lo dices en el libro, con los enfermos de cáncer. Se les programa. Ah, sí, hubo una... Entran en una especie de tubo, ¿no?, cuando empiezan a tratarse con los métodos convencionales, claro, en lo cual ya todo está programado y prácticamente se les condena a la enfermedad. No solo eso, una médica que estudiaba el cáncer declaró y en un libro que yo leí, creo que lo tengo ahí en Psicomagia, que muchos jóvenes mueren a los 33 años de familias católicas de un cáncer, porque imitan la muerte de Cristo. Entonces, las enfermedades pueden ser también metafóricas sociales. ¿Tú a estas alturas de tu vida crees que estás completamente desprogramado o te quedan programaciones? Creo que ¿sabes por qué te digo que estoy programado? Porque estoy nervioso ahora contestando. ¿Sabes por qué estoy nervioso? Porque me has echado a la arena. Estoy esperando a estas dos personas que me vas a presentar y digo, ¿por qué me metí en esto? Ahora pienso en una fábula zen que dice, si estás en un mástil y llegas hasta arriba y no puedes bajar, ¿a dónde vas? Y el zen te dice, doy un paso en el vacío.
Entonces hoy me vas a hacer dar un paso en el vacío, yo no sé qué va a pasar. Así que te contesto más o menos, ¿eh? Estoy programado, ¿ves? Tú no deberías tener miedo. Alejandro, hubiera sido mejor que no te hubiera dicho nada, que te hubieras soltado estas dos personas que te van a plantear sus preguntas. Mejor porque ahora no tendría miedo. En mi programa de que no vas a poder, no estaría funcionando. Bueno, pues a partir de ahora nunca te voy a decir nada de lo que vamos a hacer. La sorpresa. La sorpresa. ¿Qué sucede con las enfermedades hereditarias? Porque cuando uno tiene una enfermedad hereditaria, bueno, está programado biológicamente. Claro. ¿Cómo se lucha contra eso? Yo te puedo contestar, según lo que yo sé, porque nadie lo sabe todo, hasta cierto punto, porque siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Yo creo mucho en el árbol genealógico. Somos una familia que nos marca, nos posee, como el vudú. No nos posee un tío, nuestro padre, un abuelo. Entonces, nosotros necesitamos una identificación con la familia para ser querido. Entonces, mi abuelo es enfermo del hígado, mi padre es enfermo del hígado, yo soy enfermo del hígado. Mi madre, antes de tener hijos, abortó, mi abuela abortó, yo voy a abortar, etc. Entonces, hay cáncer en mi familia del pecho aquí, un cáncer acá, otro cáncer allá. Hay un divorcio aquí, otro divorcio en la otra generación, otro divorcio en la otra generación. Entonces, nos identificamos a la familia y decimos, la familia tiene esta enfermedad. Entonces, yo pertenezco a la familia. Si mi padre es enfermo del hígado, yo soy una muchacha que quería ser amada por el padre y el padre solo ama a los hombres. Me hago un problema en el hígado para pertenecer a mi padre, ¿no? A través de la enfermedad. Esa es la respuesta. Dices, ya que hemos hablado del cáncer, vamos a hablar de otra enfermedad dramática que es el autismo. Tú dices, y tiene mucha relación con lo que estamos hablando en el libro, algo que me ha sorprendido muchísimo, Alejandro. Dices que muchas veces los autistas que se niegan a utilizar un lenguaje que permita comunicarse con sus semejantes, eso se debe a que hay un secreto familiar que ellos no quieren, no pueden, no deben revelar y que se puede remontar incluso a 3 generaciones atrás. Hay muchos secretos en el árbol genealógico. Hay secretos, por ejemplo, un traidor, una tía prostituta, un incesto, tal persona se acostó con su padre, un abuso, una violación, una ruina. Son secretos que tratan de salir a la superficie. El secreto está hundido y siempre trata de salir. Y puede demorarse 2, 3, 4 generaciones en salir hasta que sale, ¿entiendes tú? Sale el secreto. Entonces este secreto a veces se va a manifestar por enfermedades, por autismos. A veces es necesario, hay una culpa. Entonces sale un niño loco que paga la culpa de la familia anterior, ¿no es cierto? De los abuelos, paga la culpa. Y tú dices que muchas veces ese silencio del autista se le ayuda a salir de él con un acto de creatividad por parte de la familia, por parte de los padres. Sí, también. Una psicoanalista, te voy a decir el nombre, Chantal Rialán, para que sepa que existe. Me dijo, ven, me llama por teléfono y me dice, ¿puedes venir a ayudarme? Porque tengo un muchacho autista que no lo puedo sacar. Entonces llego y está sentado así. Por suerte en la televisión lo puedo mostrar, está sentado así. Entonces me dice, muéstrale el tarot. Entonces le pongo el tarot frente a él, aquí, y lo cierra. Le vuelvo a poner el tarot y lo cierra. Entonces digo, bueno, este autista, ¿qué hago? Y entonces le dije, ven Chantal, y me tendí así de espaldas en el suelo y lo miré para arriba. Le dije, hola. Entonces entré en su campo de visión y empezó a hablar. Es decir, que el autista hay que ir a buscarlo en su campo. Es curioso, en su celda. Hace un par de semanas estuvo aquí en este mismo programa Kenzaburo Oe, el premio Nobel de literatura japonés, que tuvo un hijo con parálisis cerebral, bueno, lo tuvo, no lo tiene, que ha llegado a ser un músico conocido. Yo me parece que ya te he contado la anécdota, lo del canto de los pájaros. Se la recordamos a los espectadores. El niño de Oe le regalaron cuando tenía 3, 4, 5 años un disco en el que había reproducidos muchos cantos de pájaros. Y entonces lo oía y un buen día, cuando tenía 6 o 7 años, paseando por su padre con el bosque, de repente cantó un pájaro y el niño, con la misma voz del locutor del disco, dijo, ese pájaro es tal. Y a partir de ese momento rompió el silencio y bueno, el maleficio se deshizo. ¿Fue eso un acto como el que tú acabas de describir? Sí, claro, yo te digo por qué. Porque está realizando un deseo del padre. Como tú me contaste después, este escritor sufrió mucho de dejar su ambiente natural. Su entorno, sí. Y nunca más volvió. Y el hijo lo hizo volver. Entonces, en el hijo estaba el autismo del padre separado del mundo. Él realizó su autismo en el hijo. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Fantástico. Entiendes todo. Creatividad por parte del padre. Puedo preguntar si entiendes. Sí, entiendo. Alejandro, ¿qué te parece a ti la noción junguiana de inconsciente colectivo? Si la aceptas sería como extender el concepto de árbol genealógico a todo el conjunto presente, pasado y quizá futuro de la humanidad. Muy buena pregunta. Yo digo que hay un inconsciente individual.
hay un inconsciente familiar, no solo colectivo. Tú estás unido por un lazo. Yo cuento en uno de estos libros cómo yo no veía a mi madre y a los 50 años supe que se estaba muriendo. Cuento la carta, creo en la danza de la realidad, eso me pasó. Descubrí que había una unión, cuando tú en un árbol, cuando tú en una terapia produces un cambio, toda tu familia se inquieta y comienza a cambiar. Hay un inconsciente familiar, hay un inconsciente social, hay un inconsciente colectivo, claro que lo hay. Hay un inconsciente histórico, conoces toda la historia. Incluso cósmico. Hay un inconsciente cósmico. Y debajo de todo eso está ese ser, esa cosa impensable que llamamos Dios, esa energía que no sabemos qué es, esa es nuestra base. Y hasta allí podemos llegar. Sí. Tú coincides con Freud en reconocer que existe la necesidad de matar al padre. Pero añades que hay que matarlo de forma inteligente, con lucidez y sin rencor. Sí, no solo eso. Es decir, no hay que matar al padre, sino que hay que absorberlo. Absorberlo. Porque matar al padre es un delirio de Freud. Como la castración femenina es un delirio de Freud. Dice, la mujer tiene un complejo de castración, le falta un pene. Pero no, la mujer no necesita, tiene una vagina. Ella puede tener un complejo de cerrada, que cosan su sexo. Tiene un complejo de que la encierre. Pero el complejo de castración es un delirio de Freud. Como asesinar al padre es un delirio de Freud de 1900. Al padre hay que entrar en el padre y comprenderlo y absorberlo. En una película al final de Los Hijos del Topo, que no la he filmado, ojalá un día la firme, el hijo que tanto se ha batallado con el padre, al final él se realiza y el padre se hace chiquito y entra en su corazón. A mi hija le dije, crece. Y ella me dijo, disminuye. Eso es genial. Bueno, te has puesto muy nervioso cuando te he dicho que coincidías con Freud, has empezado incluso a patalear por debajo de la mesa. Bueno, que conste que yo he añadido, y está entrecomillado, está en el libro, de forma inteligente, con lucidez y sin rencor, lo de matar al padre. No, yo adoro Freud, pero conozco sus límites. ¿Tú sabes cómo fue la muerte de Freud y la de Jung? Freud murió con gran dolor, un cáncer de la mandíbula, terrible. Y Jung, cuando murió, lo único que dijo es, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso yo prefiero a Jung. Bueno, entre otras cosas porque Jung le había anunciado ese cáncer décadas antes. Así es. Cuando rompieron prácticamente Freud y Jung. Bueno, una pregunta paralela a la del padre se referiría al ego. Tú también dices que el ego es necesario, como la cáscara lo es a la clara y a la yema del huevo. Que no hay que matar al ego, que eso son locuras de gurú. Pero por otra parte, también reconoces que tú tenías antes un ego formidable. ¿Qué hiciste para disolverlo? Una doble pregunta. Mira, en el tarot, yo no sé si puede ver la cámara, el mat. ¿Lo ves? Sí. Entonces, él tiene un perrito que lo sigue. El mat es el ser esencial. Y el perrito es el ego. Y el perrito está siguiendo, apoyando sus patitas entre el sexo y el ano en el perineo, que se llama el chakra muladhara, donde viene toda la fuerza energética. Y lo sigue y lo apoya. El ego. El ego te sigue, el ego infantil. Si el perro fuera adelante, sería un ciego sería un ciego. El niño no debe dirigir tu vida. El ego es el niño, no debe dirigir tu vida. Pero tú tampoco lo tienes que matar el ego, sino que tienes que decir, mira, pliégate ante la esencia, obedece, aprende a obedecer. Querer, osar, poder, callar, obedecer. Identidad adquirida que está al servicio de la esencia, el ego, dices. Pero también añades que es ahí, en el ego, en esa identidad adquirida, donde se acusan más los traumas y los golpes de la existencia. Claro, mira, sí, el ego es una ilusión. Todos nuestros traumas son una ilusión, porque en la base estamos vivos, y si estamos vivos estamos sanos. Las enfermedades son gritos de decir, mírenme, ámenme, y sobre todo, quítenme esta prohibición, me prohibieron algo, y ese algo que me prohíben soy yo, quiero ser yo. Esa es la cosa. Vamos a seguir un poquito con Freud. Otro punto de coincidencia. Yo he asistido, Alejandro, a algunos de tus talleres, he asistido también a algunas de las sesiones clínicas en la cervecería Le Temerec de París, cercana a tu domicilio, y me ha llamado la atención la cantidad de veces en que los problemas que te plantean los pacientes tienen, al menos en su origen, un componente sexual. No solo sexual, incestuoso. El ser humano es un animal incestuoso. A comenzar por Adán y Eva, los primeros, el mito es incestuoso, Adán y Eva. Son dos primeros. ¿Con quién se acuestan los hijos? Las hijas. Bueno, el mito para el que no crea y para el que crea la religión cristiana. María se acuesta con Dios Padre.
introduce al Dios Padre dentro de su vientre y lo hace su hijo. Y cuando crece lo hace su pareja. Tenemos un mito incestuoso ahí perfecto. Entonces, así es. Entonces, en el deseo incestuoso hacia el padre y la madre, porque el deseo es ambivalente, es bisexual, nos marca la vida, y luego este amor que tenemos hacia el padre, si somos mujer, este hijo que queremos hacer con el padre siempre, lo deslizamos poco a poco hacia un hombre que tenga o las características del padre, o si yo estoy enfermo o enferma, que tenga menos que el padre para no destronar ni al padre ni a la madre. Que tenga menos. Mi padre es un gran vendedor de petróleo, mi marido tiene una gasolinera, mi madre es una gran médica, mi mujer es una enfermera. Cosas así, puede pasar. Pero siempre lo hacemos, adoro a mi mamá, tengo deseos sexuales por mi mamá. Pero mi mamá es española y no puedo con las españolas. Entonces voy a ir a buscar una china, una negra, una japonesa. Perdóname. Por favor. La gente cree que primero se es niño, luego se deja de ser niño y se convierte en adolescente, se deja de ser adolescente y se convierte en un joven, y sin embargo tú dices que no, que el niño queda, que el adolescente queda, que el joven queda, que el adulto queda, que cuando llegamos a la muerte lo hacemos con todas nuestras edades al mismo tiempo. Muchas gracias, porque tú tienes la imagen del candelabro judío, que tiene 7 o 9 ramas, en el fondo son 9, ¿no? Tienes 9 ramas aquí, ya. Entonces, esta es la central. Entonces, el niño no lo cortas, sino lo sigues teniendo y pasas a la otra rama. Después pasas a la otra rama, pasas a la otra rama. Y después tienes 9 seres profundos en ti, 9 estratos, 9 no seres, ¿cómo te diría yo? 9 niveles de conciencia, que va del niño al adolescente, al adulto, hasta que llegas a la última, en la muerte, que tienes que llegar a la conciencia universal, a la conciencia divina. Hay que morir en conciencia divina. La gota divina se disuelve en el océano divino, que es el más maravilloso orgasmo, porque Dios es un orgasmo continuo. Hace aproximadamente mes y medio, como por desgracia sabes, se produjo aquí en Madrid un horrible, un brutal atentado. Sí. Tú dices en la página 253 del libro, respondiendo a una pregunta, dices lo siguiente: la multitud, la gente en general, solo cambia de nivel de conciencia cuando está en un serio problema, como por ejemplo ante una catástrofe ecológica o el terrorismo. La multitud tiene miedo a los arquetipos porque los arquetipos son contenidos de alta conciencia y eso produce miedo a la gente que no desea cambiar. Cada vez que nos enfrentamos a arquetipos nos estamos enfrentando a una disolución de la identidad. Cierto, para cambiar hay que querer cambiar. Querer. Después, saber que se puede cambiar. Y después, al atreverse a cambiar, aceptar los cambios que este conocimiento nos da, los cambios, porque uno cambia. ¿Entiendes? Cuando uno toma conciencia, cambia, es otro ser. Uno está identificado con sus límites, con sus enfermedades, con su ambiente familiar, social y cultural. Entonces hay un miedo pánico a cambiar. Cuando la gente se empieza a morir en las calles por la polución, se van a limpiar las ciudades, los ríos, se van a limpiar, porque la humanidad tiene que estar en peligro de muerte para poder cambiar. El ser común. Y el ser común es el más importante de todo. ¿Tú crees entonces que un suceso como ese atentado, por ejemplo, puede contribuir a aumentar el nivel de conciencia de los madrileños, de los españoles, de los europeos? Yo tuve un hijo que adoré, Teo, y se murió a los 24 años. Y por eso tengo derecho a decirte, todo es para bien. Todo es para bien. Una vez que ya pasó, uno no quisiera que pasara. Pero cuando pasó, la actitud es decir, todo es para bien. Va a ser terrible, pero esto me va a hacer progresar. El yo se destroza, hay un pánico, y después se rehace más fuerte todavía. Psicomagia incluye también un texto breve que es un curso acelerado de creatividad. Sí. Y tú dices que a ti la creatividad te ha salvado la vida. ¿Cómo? Sí, claro, porque, para que te digo, yo cuento la historia de mi padre, tuve un padre cruel, en una pequeña aldea, yo tenía 2 caminos, la inteligencia o la imaginación. Y me di cuenta que el racionalismo hay que abrirlo, no puede ser, no podemos seguir así, tenemos un pensamiento caduco. Mira, hay un político, lo cambiamos ¿por quién? Por otro político. Bueno, qué maravilla,
Pero yo estaría más feliz. Si hay un político, yo voto y lo cambio por un sabio. Hago una mutación mental. Ahí sí estaríamos bien. Tenemos que hacer mutaciones mentales, ¿comprendes? Última pregunta antes de los anuncios. Ya no se refiere a la psicomagia. Seguiremos hablando de psicomagia, o mejor dicho, lo harás tú con tus pacientes después de la publicidad. Oye, pero... mira, ahí te tengo que decir una cosa, ¿eh? Voy a tener que ir rápido. Voy a tener que ver la persona, inmediatamente ver qué tiene, porque tenemos para cada persona 10 minutos. Es monstruoso lo que me hace, como matar al toro ahí, ¡pla, pla, pla! Entonces tengo que ver, inmediatamente ver qué tiene la persona. Y eso ya no es práctica racional, es intuición. Bueno, en cualquier caso son toros nobles que embisten por derecho los que te he buscado, Alejandro. Tranquilízate. La última pregunta que te quería hacer, que no tiene que ver con este libro, Psicomagia, tiene que ver con el próximo libro. Parece que estás escribiendo un libro que se va a llamar Intelectualmente Correcto y que tiene mucho que ver con el lenguaje. Llevo mucho tiempo en eso, porque pienso que podemos corregir ciertas formas de pensar. Por ejemplo, decimos infinito. Yo digo fin no conocido. Siempre, no, muchas veces. Cosas así. Ahí tú tienes una lista. Tengo una lista. Ah, sería bueno. En esta lista hay, por ejemplo, quiero ser por me desprecio. Claro, eso está más sutil, pero cuando yo quiero, yo soy, ¿entiendes? Tú soy lo que soy. Y cuando quiero ser, es que creo que lo que soy no vale, entonces quiero ser otra cosa. Eterno, por fin impensable. Claro, porque eterno, nosotros hemos inventado la eternidad y el tiempo, pero en realidad, en la realidad del universo, eternidad e infinito son solo palabras humanas. Así eres por así te percibo. Claro, uno no sabe, uno cree que la otra persona es así. Así yo te percibo es diferente. Y morir por cambiar de forma. Cierto.